Si quieres saber más de historia y concretamente de la Inglaterra del siglo XIV en la que se desarrolla esta obra, no dudes en echar un vistazo a la página de Hoy Somos Historia, de la cual te dejo el enlace en la caja de descripción de este vídeo. Disfruta de charlas de divulgación histórica de diferentes épocas y periodos organizadas en bloques temáticos para ver en directo o diferido en formato vídeo. Aprende de tu pasado de una manera diferente y acompáñame a seguir haciendo historia. Y ahora, disfruta de la lectura. Fragmento 3. Prólogo de la comadre de Bath. Nota. La complejidad de este prólogo, único no solamente en los cuentos de Canterbury, sino en toda la literatura medieval, da pie para pensar en una fecha tardía de su composición. También es cierto que en muchos manuscritos es el texto más plagado de comentarios, bien por el propio autor, bien por los escribas que lo copiaron, lo que refuerza todavía más el valor de dicho prólogo en cuanto a texto literario deudor de fuentes con autoridad y al mismo tiempo testigo de la iniciativa de una mente femenina en tiempos tan machistas como los del siglo XIV. Fin de la nota. Aquí comienza el prólogo del cuento de la comadre de Bath. Si en este mundo no hubiera libros sobre este tema, mi experiencia sería suficiente para hablar del sufrimiento que supone el matrimonio. Pues señores, desde que tenía 12 años de edad, gracias sean dadas a Dios, que es eterno en vida, he tenido 5 maridos en la puerta de la iglesia, si tan a menudo puede una haberse casado. Y todos fueron valiosos hombres, cada uno en su condición. Nota. El matrimonio, como veréis, constituye el tema principal de este prólogo. La comadre de Bath es una profesional del matrimonio. Las fuentes literarias principales que contienen las teorías antifeministas de la época son Epístolas Adventus Jovianum de San Jerónimo, Liber de Nuptis del filósofo griego Teofrasto, Dissuasio Valeri de Uxore non ducenta de Walter Map, Miroir de Marriage de Eustache de Champ y Roman de Roche de Jean de Meun. Y aparte de toda esta retahíla de escritores y de fuentes, me vais a permitir, oyentes, que este prólogo, a pesar de estar todo narrado desde el punto de vista y desde la voz de la propia comadre de Bath, yo utilice mi voz natural y no la voz que tendría en este caso la comadre, para no forzar demasiado la garganta, porque vais a ver que es un prólogo larguísimo y por tanto creo que queda mejor con mi voz natural. Ya cuando empiece el cuento en sí, ya volveremos otra vez a lo de siempre. Fin de la nota. Pero no hace mucho tiempo se me dijo que puesto Cristo solo había ido una sola vez a una boda en Caná de Galilea, me estaba dando a entender mediante ese testimonio que no debería haber estado casada sino una sola vez. Tened en cuenta también, ojo, las palabras afiladas para todos que junto a un pozo Jesús, Dios y hombre, le dijo como reproche a la samaritana: has tenido 5 maridos y el mismo que ahora te tiene no es tu marido. De verdad, estas fueron sus palabras, pero ignoro lo que quiso decir con eso, por lo que pregunto, ¿por qué ese 5.º hombre no era marido para la samaritana? ¿Cuántos podía ella tener en matrimonio? Sin embargo, nunca oí a mi edad dar una cantidad concreta sobre ese número. La gente puede adivinar e interpretar más o menos, pero yo bien sé expresar, sin mentir, que Dios nos mandó crecer y multiplicarnos. Un texto magnífico que puedo entender a la perfección. Bien entiendo también que Él dijo a mi marido que tendría que dejar padre y madre y tomarme. Pero en cuanto al número, no hizo mención alguna. ¿Por qué la gente entonces habla de bigamia o de octogamia como si fuese una villanía? Coño, el mismo rey sabio, don Salomón, seguro que tenía más de una esposa.
Ojalá me fuera permitido a mí refocilarme la mitad de veces que él. ¿Qué regalo de Dios tenía él para todas sus esposas? Ningún hombre que esté vivo en este mundo tiene tal don. Bien le fue en la vida a este noble rey, pues según mi conocimiento tuvo que pasar muchos buenos ratos la primera noche con cada una de ellas. Bendito sea Dios, que me he casado 5 veces. De hecho, he sacado siempre lo mejor, tanto de sus bolsas como de su capacidad sexual. Al igual que diversas escuelas hacen perfectos escolares y que la práctica diversa en muchas obras diversas perfecciona verdaderamente al trabajador, yo he tomado escuela de 5 maridos. Bienvenido sea el sexto, cuando tenga a bien venir. En verdad, no me guardaré casta en absoluto. Cuando mi marido se haya ido de este mundo, algún cristiano me desposará inmediatamente, pues entonces el apóstol dice que estoy libre para casar en nombre de Dios siempre que me plazca. Dice que estar casado no es pecado y que es mejor casarse que abrasarse. En consecuencia, ¿qué me importa que la gente diga infamias del malvado Lamec y su bigamia? Sé bien, hasta donde alcanzan mis conocimientos, que Abraham fue un hombre santo y también Jacob, y cada uno de ellos tenía más de 2 esposas y también muchos otros santos varones. ¿Dónde? ¿Dónde podéis indicar que el Dios Altísimo prohibió en cualquier edad el matrimonio explícitamente? Os ruego que me lo digáis. ¿O dónde exigió la virginidad? Yo sé lo mismo que vosotros. No hay duda que el apóstol, cuando hablaba de virginidad, afirmaba que no tenía precepto para ello. La gente puede aconsejar a una mujer serlo, pero aconsejar no es un mandato. Lo dejo a vuestro propio criterio, pues si Dios hubiera obligado a la virginidad entonces, el matrimonio hubiera sido condenado de hecho. Y ciertamente, si no hubiera semilla sembrada, entonces, ¿cómo crecería la virginidad? Pablo, al menos, no osa mandar una cosa de la que su maestro no dio ningún mandato. Hay un premio para la virginidad. Cójalo quien pueda. Veamos quién corre mejor. Pero esta palabra no se aplica a toda persona, sino que según place a Dios, así la da por su poder. Bien sé que el apóstol era virgen. Sin embargo, aunque él escribió y dijo que le gustaba que toda persona fuera como él, no es sino un consejo en favor de la virginidad, dejándome la posibilidad de ser una esposa, con el debido permiso, de modo que no es pecado casarse conmigo si mi compañero muere, ni tampoco bigamia. Sin embargo, cuando dijo, sería bueno que no hubiera mujeres que tocar, se refería al lecho o cama, pues el peligro está en juntar fuego y estopa. Sabéis lo que esta metáfora puede significar. Toda la cuestión es que él sostiene que la virginidad es más perfecta que el matrimonio a causa de la flaqueza. Yo lo llamo debilidad, a no ser que él y ella prefieran llevar toda su vida en castidad. Lo veo bien, pero no guardo envidia, aunque la virginidad sea preferida al casamiento en segundas nupcias. Les gusta a algunos estar limpios en espíritu y en cuerpo. En mi caso, no alardearé de ello, pues bien sabéis que un señor en su mansión no tiene todos los utensilios de oro. Algunos son de madera y le dan un buen servicio. Dios llama a la gente de diversas maneras y cada uno tiene de Dios un don especial. Algunos esto, otros aquello, según le place cambiar. La virginidad es una gran perfección y también la continencia de común acuerdo. Pero Cristo, que es el pozo de toda perfección, no dijo a toda persona que vendiera todo lo que tuviera y lo diera a los pobres, y de tal guisa siguiera sus huellas. Habló a los que quisieran vivir en perfección, y señores, con vuestro permiso, yo no soy de ellos. Emplearé la flor de mis años en los actos y en el fruto del matrimonio. Decidme también,
¿Para qué propósito se hicieron los órganos reproductores y de forma tan perfecta? Confiad bien que ellos no fueron hechos para nada. Interprete quien quiera los pros y contras de que fueron hechos para evacuar la orina y que nuestras dos cosas pequeñas también fueron para distinguir una hembra de un macho y no por otra razón. La experiencia sabe bien que eso no es así. De manera que, para que los clérigos no se enfaden conmigo, digo que están hechos para ambas cosas, esto es, para su función y para facilitar el engendrar, de manera que Dios no se disguste. ¿Por qué además se dice en los libros que el hombre debe satisfacer a su mujer su deuda? En consecuencia, ¿cómo puede él realizar su pago si no usa su inocente instrumento? Por tanto, fueron hechos en las criaturas para expulsar la orina y también para engendrar. Sin embargo, no digo que cada persona que tiene tal instrumento, como os he dicho, esté obligada a utilizarlo para engendrar. Si así fuera, nadie se preocuparía de la castidad. Cristo, que fue hecho como un hombre, como muchos santos desde que el mundo empezó, fue virgen. Vivió en perfecta castidad. No envidió la virginidad. Déjales que se alimenten de grano refinado y dejad que las esposas nos llamen pan barato. Y no obstante, con pan barato, Marcos pudo decir que nuestro Señor Jesucristo alimentó a mucha gente. En el estado en el que Dios me ha llamado, perseveraré. No soy exigente. En el matrimonio utilizaré mi instrumento tan generosamente como mi Creador me lo ha concedido. Si fuera reacia, que Dios me castigue. Mi marido lo tendrá por la mañana y por la noche, cuando le plazca venir y pagar su deuda. Un marido tendré, no lo detendré, que será al mismo tiempo mi señor y mi esclavo, teniendo también su tribulación de la carne, mientras yo sea su esposa. Mientras viva, tendré el poder de mi propio cuerpo y no él. Justo así me lo explicó el apóstol, ordenando a nuestros maridos que nos amaran bien. Toda esta doctrina me place mucho. De pronto, empezó el bulero. Señora, por Dios y por San Juan, sois una magnífica predicadora acerca de este tema. Estuve a punto de desposar a una mujer. Ay, ¿pero para qué? ¿Tendría que pagar por ello en mi querida carne? Así que he desistido de tomar una esposa este año. Espera, dijo ella. Mi cuento todavía no ha empezado. No antes de que yo acabe, aún beberás de otro tonel que sabrá peor que la cerveza. Cuando te haya contado mi cuento sobre los problemas en el matrimonio, del que soy experta de toda la vida, esto es, yo misma soy el látigo, entonces podrás elegir si quieres probar de ese mismo tonel que yo abriré. Quedas advertido de ello antes de que te aproximes demasiado, pues te daré más de 10 ejemplos. Ptolomeo escribe estas mismas palabras. Quien quiera que no acepta ser corregido por otros, se convierte en advertencia para los demás. Leedlas en su Almagesto, tomadlas de allí. Señora, os rogaría, si pudiera ser, exclamó el bulero, que continuéis con vuestro cuento, como empezasteis, sin dejar de meteros con todos y enseñadnos de vuestra experiencia a nosotros, a los más jóvenes. Con agrado, dijo ella, puesto que os gusta. Pero antes quiero rogar a todo este grupo que si hablo de mis fantasías no se tome a mal lo que diga, pues mi intención no es sino la de agradar. Ahora, señores, voy a continuar mi cuento. Que nunca más beba vino o cerveza si no digo la verdad. De aquellos maridos que tuve, 3 fueron buenos y 2 malos. Los 3 buenos eran ricos y viejos. Apenas podían pagar el débito conyugal que habían contraído conmigo. Ya sabéis bien lo que yo pienso de eso. Que Dios me perdone, pues me río cuando pienso cuán salvajemente les hacía trabajar toda la noche. Por mi fe, que no era consciente de ello.
Me habían dado sus tierras y sus tesoros. No necesitaba diligencia alguna por más tiempo para ganar su amor o concederles respeto. Me amaban tanto por el Dios de arriba que yo valoraba poco su amor. Una mujer sabia quiere estar constantemente ocupada en obtener amor allí donde no hay ninguno. Pero puesto que los tenía a todos en mi mano y puesto que me habían dado sus posesiones, ¿por qué molestarme en complacerlos si no fuese para mi provecho y disfrute? Así que los puse a trabajar por mi fe, de manera que muchas noches cantaron el ¡ay de mí! Creo que el tocino que algunos tienen en la ciudad de Essex no era alimento para ellos. Los goberné tan bien, según mi ley, que cada uno de ellos estaba feliz y contento de traerme regalos de la feria. Qué contentos se ponían cuando les hablaba con suavidad, pues, Dios lo sabe, les engañaba escandalosamente. Ahora, vosotras, sabias esposas que podéis comprenderme, oíd cuán adecuadamente me portaba. Así hay que hablar y excusarles injustamente. No hay ni la mitad de hombres que puedan jurar y mentir tan notablemente como lo hace una mujer. No digo esto con referencias a las esposas, que son prudentes, sino más bien cuando actúan sin prudencia. Una esposa prudente, si conoce cuál es su bien, sabrá hacerle ver que la vaca está loca, tomando como testigo a su misma criada de propio acuerdo. Pero oíd cómo hablaba yo. Señor, viejo chocho, ¿es esta tu disposición? ¿Por qué está la esposa de mi vecino tan contenta? Se le honra en todos los sitios a los que va. Yo me tengo que quedar en casa, no tengo vestidos que ponerme. ¿Qué haces? ¿Qué haces en la casa de mi vecina? ¿Es ella tan guapa? ¿Tan enamorado estás? ¿Qué le susurras a nuestra criada? Que Dios nos bendiga. Señor, viejo verde, deja tus coqueteos. Si yo tengo un ánimo íntimo o una amiga y voy a su casa para distraerme un poco, tú me regañas como un demonio sin ser culpable de nada. Llegas a casa tan borracho como una cuba y encima, desde tu sitio, empiezas a echar sermones. Mala suerte tengas. Me dices que es una gran desgracia casarse con una mujer pobre, por los gastos. Y si ella es rica, de alta cuna, entonces dices que es un tormento sufrir su orgullo y su melancolía. Tú, que eres un sinvergüenza. Y si ella es bonita, dices que todos los lujuriosos desean tenerla. Y que, al ser asaltada por todos los lados, no permaneceré casta. Dices que algunos nos desean por nuestra riqueza, otros por nuestra forma, otros por nuestra belleza, otros porque sabemos cantar y bailar fuera, y otros por ser de noble cuna y buen humor, algunos por tener las manos y los brazos delgados. Así, tal como lo argumentáis, con el tiempo todo se irá al diablo. Afirmas que la gente no guarda bien un castillo que puede ser asaltado durante tanto tiempo por todos los flancos. Y si ella es fea, dices que le apetece todo hombre que le eche la mirada encima, y que como un perro faldero saltará sobre él hasta que encuentre a un hombre que la compre. No hay ninguna oca tan gris y fea que vaya al lago y que, como dices, no encuentre su pareja. Y afirmas que es muy difícil controlar una cosa que nadie quiere soportar voluntariamente. Dices, villano, cuando te vas al lecho, que ningún hombre sabio necesita casarse, así como tampoco ningún hombre que espere el cielo. Rayos y truenos quiebren tu arrugado cuello. Afirmas que gotera, humo y mujer regañona hacen que los hombres huyan del hogar. Oh, que Dios las bendiga. ¿Qué aflige al viejo gruñón? Insinúas que nosotras, esposas, queremos ocultar nuestros vicios hasta que estamos atadas por el matrimonio, no importándonos mostrarlos después. Esto puede ser muy bien un proverbio de un canalla.
Comentas que antes de comprarse se pueden probar bueyes, burros, caballos, perros, jofainas, palanganas, cucharas, taburetes y todos los enseres de la casa, así como los botes y los vestidos, mientras que no se prueba a las esposas hasta estar casadas. Viejo senil rufián. Y entonces dices que nosotras revelamos nuestros vicios. Aseguras también que me disgusta que tú no alabes mi belleza continuamente, que no contemples siempre fijamente mi rostro, ni me digas piropos en todos los sitios. Y si no celebras una fiesta el día de mi cumpleaños y me haces regalos, o si no haces que me honre mi dama de compañía, mi sirvienta dentro de mi cuarto y la gente de mi padre y sus amigos. Esos son tus comentarios, viejo barril repleto de patrañas. Has sospechado, equívocamente, hasta de nuestro aprendiz Juanito, quizá por su pelo ensortijado que brilla como oro fino y por la forma en que me atiende. No lo querría, aunque te murieses mañana. Ahora, respóndeme a esto. ¿Por qué me escondes las llaves de tu cofre? Mala suerte tengas. Es mío, tanto como tuyo, coño. ¿Qué? ¿Crees que tu esposa es idiota? Ahora, por ese señor que se llama Santiago, no serás, aunque estuvieras loco, dueño tanto de mi cuerpo como de mis bienes. A pesar de tu mirada, tendrás que renunciar a una de esas dos cosas. ¿Para qué sirve espiarme o inquirirme? Creo que quieres encerrarme en tu caja fuerte. Deberías decir: esposa, ve donde te plazca. Pásatelo bien. No creeré ningún chisme, pues te reconozco por una fiel esposa, doña Alicia. No amamos a ningún hombre que nos controle a donde vamos. Nos gusta sentirnos libres. Entre todos los hombres debe ser bendecido aquel sabio astrólogo, señor Ptolomeo, que en su Almagesto dice este proverbio: de todos los hombres, la más alta sabiduría es de aquel que reconoce que nunca tiene al mundo en su mano. Con ese proverbio comprenderás que, si tienes bastante, ¿por qué te preocupa que otros hombres disfruten? Pues ciertamente, viejo truán, si lo quieres, tendrás por la noche el placer sexual suficiente. Es demasiado mísero aquel que rechaza que un hombre encienda una vela en su linterna. No tendrá nunca menos luz, coño. Tienes suficiente. No debes quejarte. También dices que si nos engalanamos con vestidos y con preciosas joyas, es peligroso para nuestra castidad. Y sin embargo, con pesar, tienes que apoyarte en estas palabras del apóstol. En un hábito hecho de castidad y de modestia, vosotras, mujeres, debéis vestiros vosotras mismas y no con el cabello muy arreglado y piedras preciosas como perlas, ni con oro, ni con vestidos ricos. Pero, ignorándolos, no actuaré ni según tus textos, ni según tus citas. También afirmas que me comporto como una gata. Esto es, si se chamusca la piel de una gata, entonces bien querrá la gata quedarse en su cama. Pero si su piel es lustrosa y suave, entonces no permanecerá en la casa ni medio día, sino que se irá antes del amanecer para mostrar su piel y conseguir un maullido en celo. Es decir, señor rufián, que solo voy elegante para correr fuera a mostrar mi viejo vestido. Señor viejo loco, ¿de qué te sirve el espiarme? Aunque pidas a Argos con sus 100 ojos que sea mi guardaespaldas, como mejor pueda, te aseguro que no me guardará, a menos que a mí me dé la gana. Podría engañarlo delante de tus narices, te lo aseguro. También comentas que hay 3 cosas que causan problemas en toda la tierra y que nadie podrá soportar una cuarta. Oh, abandonado, señor rufián, Jesús acorte tu vida. ¿Cómo predicas y dices que una esposa odiosa es una de esas maldades? ¿No hay otro ejemplo mejor que el de una esposa desgraciada para usar en tus parábolas? Comparas el amor de la mujer con el infierno, con una tierra baldía donde no hay agua, con pólvora que mientras más se quema, más deseo tiene de consumir todo lo que pueda quemarse.
Dices que igual que los gusanos destruyen un árbol, la esposa destruye a su marido. Esto, según afirmas, lo saben los que han estado atados a esposas. Señores, justo así, como habéis comprendido, les hablaba en su embriaguez. Juro que mantuve controlados a mis 5 maridos con firmeza. Y todo era falso, excepto que tomé como testigo a Juanito y también a mi sobrina. Oh, Señor, la pena y el dolor que les produje sin ninguna culpa, por el dulce sufrimiento de Dios. Como un caballo sabía yo morder y quejarme. Yo sabía reñirles, aunque no tuviera la razón, pues de otra forma hubieran acabado conmigo. Quien primero llega al molino, primero muele. Me quejaba primero y así se acababa nuestro conflicto. Estaban muy contentos de pedir disculpas rápidamente por algo de lo que nunca fueron culpables en sus vidas. De miserable acusaba yo a uno que, por enfermedad, apenas podía sostenerse. No obstante, aquello le alegraba el corazón, pues pensaba que yo le tenía un gran cariño. Le juraba que todas mis salidas por la noche eran para espiar a las putas con las que él copulaba. Con ese pretexto pasé muchos ratos buenos. Esta sabiduría se nos ha dado ya en nuestro nacimiento. Sabed que Dios ha dotado a las mujeres del despecho, el llorar, el liar, como algo natural mientras vivan. Así que de una cosa sí presumo. Al final siempre ganaba a mis esposos en todos los aspectos, bien mediante trucos, por la fuerza o por algún otro medio, como gruñir y quejarme continuamente. Sobre todo, en la cama tenían mala suerte. Ahí les reñía y no les proporcionaba placer. Si sentía su brazo a mi lado, no permanecía más tiempo en la cama, hasta que me hubiera pagado su castigo. Entonces le permitía cumplir su deseo. Por tanto, este cuento es para todos los hombres. Que gane quien pueda, pues todo está por vender. Con la mano vacía los hombres no pueden atraer un halcón. Por sacar provecho, aguantaba todo su ardor y simulaba un pretendido deseo, pero la verdad es que nunca me gustó el tocino. Eso hacía que siempre que quería engañarles, aunque el Papa les hubiera colocado delante, no tuviera piedad de ellos ni en su propia mesa, pues por mi verdad se las devolvía palabra por palabra. Aunque justamente ahora hiciera mi testamento, no habría ni una sola palabra que no les fuera devuelta. Me comportaba con tal ingenio que por las buenas o por las malas no les quedaba más remedio que ceder o nunca hubiéramos estado en paz. Aunque me pusiera como un león enfurecido, nunca se salían con la suya. Entonces yo decía: cariño, ten cuidado. Qué sumisa parece Willy, nuestra oveja. Aproxímate, mi esposo, déjame besar tu mejilla. Tú también deberías ser más paciente y dócil, y tener una conciencia escrupulosa, ya que tanto predicas sobre la paciencia de Job. Soporta siempre, puesto que también puedes predicar. A no ser que des ejemplo, ciertamente te enseñaré que lo mejor es tener a una esposa en paz. Sin duda, uno de nosotros dos debe ceder, y puesto que el hombre es más razonable que la mujer, tú tienes que soportar el sufrimiento. ¿Quién te aflige para llorar y gemir así? ¿Es que quieres tener mi coño para ti solo? ¡Ostras! ¡Tómalo todo! ¡Ay! ¡Ten! Hasta el último trozo. ¡Por San Pedro! Te maldigo, a no ser que lo ames bien. Pero si yo quisiera vender mi cosita, podría caminar tan fresca como una rosa. Pero no, la guardaré para tu placer. Tú eres el culpable. Te digo la verdad. Estas eran las conversaciones que tenía con mis esposos. Ahora hablaré de mi cuarto marido. Veréis, mi cuarto esposo
era un juerguista, es decir, tenía una concubina. Y yo era joven, apasionada, cabezona, fuerte y vistosa como una urraca. ¿Cómo sabía yo danzar y cantar como un ruiseñor con una pequeña arpa cuando había bebido un vaso de vino dulce? Aquel sucio villano, Metelio, el cerdo que quitó la vida de su esposa con un puñal porque bebía vino, no se habría atrevido a quitarme de la bebida a mí si yo hubiese sido su esposa. Y después del vino, tengo que pensar en Venus, pues tan seguro como que el frío engendra granizo, una boca lasciva debe tener un rabo lascivo. No hay defensa con las mujeres borrachas. Esto lo saben los lujuriosos, por experiencia. Pero, Señor Cristo, cuando esto me recuerda mi juventud y mi locura, me gratifica hasta el fondo de mi corazón. Hasta hoy me hace bien el corazón que haya vivido la vida en mi tiempo. Pero la edad, ay, la edad, que lo envenena todo, me ha arrebatado la belleza y el vigor. Vamos, fuera. Al diablo con ello. La flor de la harina se ha marchitado, y lo que tengo que vender ahora, como mejor pueda, es el salvado. No hay más que contar. Pero no obstante, quiero intentar pasármelo lo mejor posible. Ahora os hablaré de mi cuarto marido. Digo que tenía en mi corazón gran rencor de que él obtuviera placer de otra. Pero, por Dios y San Judoco, que me desquité bien, le hice una cruz de la misma madera. No por mi cuerpo, ni de manera sucia, pero ciertamente hacía tantas carantoñas a la gente que lo freía en su propia grasa de furor y de auténticos celos. Por Dios, que en la tierra fui su purgatorio. Espero que esté en la gloria, pues Dios lo sabe, a menudo se sentaba y se quejaba porque su zapato le apretaba muy dolorosamente. No había nadie, excepto Dios y él, que supiera de cuántas maneras y cuán terriblemente le torturaba. Murió cuando volví de Jerusalén y lo enterré bajo la cruz de la entrada. No todo en su tumba está tan elaborado como el sepulcro de Darío, aquel que Apeles trabajó tan refinadamente. Hubiera sido un gasto inútil enterrarlo con lujo. Dejémosle en paz y que Dios dé descanso a su alma. Ahora yace en su ataúd, en su tumba. A continuación, os hablaré de mi quinto marido. Nunca permita Dios que su alma caiga en el infierno. Y sin embargo, para mí fue el más sinvergüenza. Yo lo experimenté en cada una de mis costillas y lo seguiré sintiendo hasta mi último día. Pero en la cama era muy jovial y alegre. Sabía bien lisonjearme cuando quería poseer mi cosita. Aunque me tenía todos los huesos molidos, me conquistaba enseguida, con facilidad. Creo que lo amaba más, porque era muy difícil conseguir su amor. Nosotras, las mujeres, tenemos en este asunto una inclinación extraña. Esperamos lo que no podemos conseguir fácilmente y, en consecuencia, pasamos todo el día llorando e implorando. Prohibidnos una cosa y esa será la que deseemos. Presionadnos fuerte y entonces querremos volar. Con la escasez estimulamos nuestro negocio. Una gran multitud en el mercado hace más cara la mercancía y una buena ganga se consigue a precio muy barato. Todas las mujeres saben que esto es cierto. Mi quinto marido, Dios bendiga su alma, que tomé por amor y no por riqueza, fue durante cierto tiempo estudiante en Oxford, pero al abandonar la facultad y vivir en nuestra ciudad, se vino a vivir a casa de una comadre y amiga íntima mía, cuyo nombre era Allison. Dios tenga su alma. Por Dios, que yo diría que conocía mi corazón y también mis secretos mejor que nuestro cura párroco. Se lo confiaba todo.
Si mi marido orinaba en una pared o hacía algo que pudiera costarle la vida, a ella, a otra buena comadre y a mi sobrina, a quien estimaba mucho, le relataba mi versión con todo lujo de detalles. Y así lo hice muchas veces, Dios lo sabe, de modo que a menudo le hacía ruborizarse y avergonzarse, y él mismo se echaba siempre la culpa por haberme contado sus secretos más íntimos. Y así ocurrió que una vez en Cuaresma, como otras veces, fui a la casa de mi comadre, pues siempre quería divertirme y pasear en marzo, abril y mayo de casa en casa para oír diferentes habladurías. Juanito, el estudiante, mi amiga, la señora Allison y yo misma nos fuimos al campo. Mi esposo estaba en Londres en aquella Cuaresma. Yo tenía, pues, la mejor oportunidad para divertirme, ver y ser vista por gente libidinosa. ¿Qué sabía yo en qué sitio estaba destinada a ofrecer mis favores? Por eso iba a festivales nocturnos, procesiones, peregrinaciones, bodas, a ver representaciones de milagros y también a escuchar sermones llevando puesto mi vestido alegre escarlata. Os juro que ni los gusanos, ni las polillas, ni los pequeños insectos se comieron nunca ni una pizca de mis vestidos. ¿Y sabes por qué? Porque fueron bien utilizados. Ahora os contaré lo que me sucedió. Digo que caminábamos por el campo, hasta que el estudiante y yo empezamos a flirtear. Y le hablé de mi futuro preguntándole si se casaría conmigo si yo estuviera viuda. Pues ciertamente, no lo digo por vanagloria, en ningún caso estuve nunca sin previsión de matrimonio, ni tampoco de otras cosas. Le confesaba que me había cautivado. Mi madre me enseñó ese truco, y también le dije que soñaba con él por la noche, y que en el sueño él me quería matar, según yacía de espaldas, y que toda la cama estaba llena de sangre. Sin embargo, esperaba que él se portara bien conmigo, ya que la sangre simboliza oro, según me habían contado. Todo era falso. No lo había soñado, pero yo siempre seguía las enseñanzas de mi madre, tanto en esto como en otras cosas más. Pero ahora, señor, déjame ver lo que iba a decir. Ah, ajá, de nuevo vuelvo a mi relato. Cuando, cuando mi cuarto marido estaba en el ataúd, yo lloraba continuamente y aparentaba un gran duelo como deben hacer las esposas según la norma usual, cubriendo mi rostro con el pañuelo, pero como estaba yo provista de compañero lloré poco, y eso lo afirmo. A la mañana siguiente, unos vecinos que hacían luto por él llevaron a mi marido a la iglesia, y Juanito, nuestro estudiante, era uno de ellos. Que Dios me ayude. Cuando yo lo vi ir detrás del ataúd, pensé, vaya par de piernas y de pies tan hermosos y claros. Todo mi corazón se fue detrás de sus andares. Si digo la verdad, creo que él tenía 20 inviernos y yo 40, pero yo siempre tuve deseos jóvenes. Que Dios me perdone, pero era una buena lujuriosa, rubia, rica, joven y en buena situación, y para colmo, como me decían mis maridos, tenía la mejor cosita que pudiera existir. Pues ciertamente soy toda de Venus en cuanto al sentimiento y en cuanto al temperamento de Marte. Venus me dio el deseo y la lascivia. Marte me dio mi intrepidez tenaz. Vaya, vaya, que todo amor deba ser pecado. Siempre seguí mis inclinaciones según mi constelación, lo que hizo que yo nunca pudiera negar mi cámara de Venus a un buen mozo. Sin embargo, llevo la marca de Marte sobre mi rostro y también en un sitio muy privado. Pues nunca amé con prudencia, sino que seguí mi apetito, tanto si era bajo como si era alto, negro o blanco. Si él me gustaba, no me preocupaba lo pobre que fuera ni su clase social. ¿Qué tendría que decir si no que al final de aquel mes me había casado con gran solemnidad con el simpático estudiante, Juanito, que era tan cortés? Y a él le di toda la tierra y el dinero que me habían dado a mí antes. Pero después me arrepentí muy amargamente. Él no podía soportar nada de lo que a mí me gustaba. Por Dios,
Una vez me golpeó en la oreja porque arranqué una hoja de su libro y del golpe mi oreja se quedó sorda. Cabezona era yo como una leona y una verdadera parlanchina con mi lengua e iba, como había hecho antes, de casa en casa, aunque él asegurase que no debía hacerlo. Por ello, muchas veces me predicaba y me enseñaba las antiguas gestas romanas, como la de un tal Galo Suplicio, que abandonó a su esposa hasta el final de su vida, por el único motivo de haberla visto un día sin cubrirse mirando hacia afuera en su puerta. Asimismo, me mostró a otro romano que también abandonó a su esposa porque ésta se había ido a los juegos de verano sin saberlo él. Y luego buscaba en su Biblia aquel mismo proverbio del eclesiástico donde se manda y se prohíbe firmemente que el hombre permita que su mujer ande por ahí. Después me decía exactamente esto: quien quiera que construya su casa toda de ramas de sauce y aguijonee a su caballo ciego en campo de barbecho y permita que su mujer vaya de peregrinaje, se merece ser colgado en la horca. Pero todo en vano. No me interesaba para nada sus proverbios, ni su antigua labia, ni ser corregida. Odio que me señalen mis vicios y muchos de nosotros más que yo. Bien lo sabe Dios. Esto lo volvía enteramente loco conmigo, mas en ningún caso cejaba yo en mi empeño. Ahora voy a contaros la verdad, por Santo Tomás, de por qué arranqué una hoja de su libro, por la que me golpeó, dejándome sorda. Él poseía un libro que siempre leía noche y día con deleite para su entretenimiento. Se titulaba Valerio y Teofrasto, y con él se carcajeaba a todas horas. También contenía un libro contra Joviniano que había escrito un erudito en Roma, un cardenal que se llamaba San Jerónimo. Y también había textos de Tertuliano, Crisipo, Trótula y Eloísa, quien fue abadesa no lejos de París, y también las parábolas de Salomón y el arte de amar de Ovidio, y muchos otros tratados que estaban todos juntos encuadernados en un solo volumen. Siguiendo su costumbre, cada noche y cada día, cuando tenía oportunidad y tiempo libre de otras ocupaciones mundanas, leía sobre esposas malvadas en ese libro. Sabía de ellas más leyendas y vidas que de buenas esposas hay en la Biblia. Pues creed bien que es imposible que cualquier erudito hable bien de las esposas o de ninguna otra mujer a no ser que se trate de sagradas vidas de santas. Decidme, ¿quién pintó al vencido león? ¿Quién? Un hombre. Por Dios, si las mujeres hubieran escrito historias como los eruditos enclaustrados, hubieran aportado acerca de los hombres mucha más maldad que toda la que la casta de Adán pueda redimir. Los hijos de Mercurio y los de Venus son, en sus funciones, muy contrarios. A Mercurio le gusta la sabiduría y la ciencia, y Venus ama el desenfreno y los gastos extravagantes. Y por su diversa disposición celeste, cada uno cae en la exaltación del otro. Así, Dios sabe que Mercurio está desolado en Piscis mientras Venus está exultante, y Venus cae donde Mercurio es elevado. En consecuencia, ninguna mujer es alabada por ningún erudito. Cuando el sabio erudito es viejo y no puede acometer los trabajos de Venus ni por asomo, entonces se sienta y escribe, en su senilidad, que las mujeres no pueden guardar sus matrimonios. Pero volvamos al asunto. Os estaba contando cómo me pegó por un libro. Una noche, Juanito, mi marido, leía en su libro sentado al lado de la chimenea. Primero leyó sobre Eva, por cuya maldad toda la humanidad fue condenada a la miseria, por lo que Jesucristo mismo fue asesinado, de modo que nos redimió de nuevo con la sangre de su corazón. Aquí en este texto se dice con toda claridad que la mujer
significa la pérdida de toda la humanidad. Después me leyó cómo Sansón perdió su cabello. Durmiendo, su amante se lo cortó con unas tijeras y por esa traición perdió también ambos ojos. Luego me leyó, si no miento, sobre Hércules y sobre Deyanira, que provocó que él mismo se pegara fuego. No olvidaba nada del cuidado y de la pena que Sócrates tenía por sus dos esposas, de cómo Jantipa derramó orina en su cabeza. Este hombre serio se sentó quieto, como si estuviera muerto, secó su cabeza y no osó decir nada más que «Antes de que suene el trueno, viene la lluvia». Él pensó que el cuento sobre la malicia de Pasífae, que era reina de Creta, era dulce. Desconfía. No se hable más, no merece la pena, de sus horribles deseos y deleites. Luego leyó, con gran entusiasmo, la historia de Clitemnestra, quien por su lujuria, de forma traicionera, hizo morir a su marido. También me contó sobre aquella ocasión en la que Anfiarao perdió su vida en Tebas. Mi marido sabía la leyenda de su esposa, Erifila, quien, por un broche de oro, reveló a los griegos secretamente el sitio donde su marido se escondía, por lo que le ocurrió su desgracia en Tebas. Me habló de Libia y de Lucía. Ambas hicieron que sus maridos murieran, una por amor, la otra por odio. Libia, en un atardecer tardío, lo envenenó, pues era su enemigo. Lucía, lujuriosa, tanto amaba a su marido que para que él siempre pensara en ella, le suministró tal afrodisíaco que se murió antes de que fuera por la mañana. Así, los maridos siempre tienen su castigo. Entonces, me contó cómo un cierto Latimio se quejaba a su amigo Arrio de que en su jardín crecía un árbol en el que sus 3 esposas se habían colgado ellas mismas por desesperación. «Oh, querido hermano», decía Arrio, «dame una semilla de ese mismo bendito árbol para que la plante en mi jardín». De fechas posteriores, leyó acerca de esposas que mataron a sus maridos en sus lechos y copulaban con sus amantes durante toda la noche mientras el cadáver yacía tieso en el suelo. Algunas clavaron clavos en sus cerebros mientras dormían y así les mataron. Otras les pusieron veneno en sus bebidas. Se refirió a la maldad que el corazón no puede imaginar. Además, sabía más proverbios que hierbas o césped crecen en este mundo. Así decía él: «Mejor es estar con un león o un dragón maligno en tu cuarto que con una mujer acostumbrada a reñir. Es mejor morar arriba en el tejado que con una esposa enfadada dentro de la casa. Son tan malvadas y tan dadas a contrariar que siempre odian todo lo que sus maridos aman». También añadía: «Una mujer arroja su vergüenza fuera cuando arroja su ropa interior. Una mujer bonita, aunque también sea casta, es como un anillo de oro en la nariz de un cerdo». ¿Quién se imagina el dolor y la pena que mi corazón albergaba? Cuando vi que no cesarían toda la noche de leer en su maldito libro, de repente le arranqué 3 hojas cuando lo estaba leyendo y a la vez le asesté tal golpe con mi puño en la mejilla que cayó hacia atrás en nuestra chimenea. Se levantó, como lo hace un león salvaje, y con su puño me golpeó en la cabeza de tal forma que en el suelo quedé inmóvil, como si estuviera muerta. Y cuando vio lo quieta que yacía, se asustó y tuvo la intención de huir. Pero al final me recuperé del desvanecimiento, me desperté y le dije: «¡Ah, falso león! ¿Me has asesinado? Me has matado por mis tierras. Antes de que esté muerta, quiero besarte». Entonces se arrodilló y acercándose muy suavemente me dijo: «Querida hermana Alison, que Dios me perdone. Nunca más te golpearé. Pero lo que he hecho se debe en gran parte a ti misma.
Perdóname, te lo ruego. Sin embargo, inmediatamente lo golpeé en la cara diciéndole ¡Ladrón! Así me he vengado. No puedo hablar más. Me muero. Al final, tras muchos pesares y disgustos, nos sentimos reconciliados. Él me concedió las riendas en mi mano para tener el mando de la casa y de las tierras, y también de su lengua y de su puño. Le hice quemar su libro inmediatamente, y ya no tuvimos jamás una discusión desde el día en el que conseguí para mí, mediante un saber hacer especial, todo el mando, y que él me dijera: mi verdadera y única esposa, actúa según te plazca hasta el fin de tu vida. Guarda tu honor y guarda también mis bienes. Desde aquel día jamás volvimos a tener una pelea. Que Dios me perdone. Así, yo era tan amable y también tan fiel para él como cualquier esposa desde Dinamarca hasta la India. Y él también lo era para mí. Rezo a Dios, que mora en majestad, de manera que, por su misericordia, bendiga su alma. Y ahora diré mi cuento, si queréis oírlo. Cuando oyó todo esto, el fraile rompió a reír diciendo: Ahora, señora, así alcance yo la felicidad, que esto es un largo preámbulo para un cuento. Mas, en cuanto el alguacil oyó gritar al fraile, saltó diciendo: ¡Eh! Por los dos brazos de Dios. Los frailes se entrometen en todo. Los frailes y las moscas pretenden caer en cada plato y en cada materia. ¿Qué hablas tú de preámbulos? ¿Qué? Camina, trota, ve al paso o quédate quieto. De esta manera estás estropeando nuestra diversión. De acuerdo. ¿Así lo quiere, señor alguacil?, replicó el fraile. Ahora, por mi fe que lo haré. Antes de partir, contaré acerca de un alguacil un cuento o dos, de manera que toda la gente reirá en este lugar. Además, ahora maldigo tu cara, fraile, repuso el alguacil. Y me maldigo a mí mismo si no cuento 2 o 3 relatos de frailes hasta antes de llegar a Sittingbourne, de modo que te tendrás que lamentar, pues bien sé que has perdido la paciencia. Nuestro posadero intervino. Paz, paz, y que sea inmediata. Dejad que la mujer cuente su relato. Actuáis como gente que ha bebido demasiada cerveza. Por favor, señora, cuente su cuento, que es lo mejor. Toda lista estoy, dijo ella. Cuando queráis, si tengo permiso de este buen fraile. Sí, señora, replicó éste. Contad, que yo escucharé. Aquí termina La comadre de Bath su prólogo. Nota. Este prólogo se destaca por la viveza de su estilo, por sus interjecciones, sus cambios de ritmo, la elección de vocabulario, las alusiones directas y las implicaciones necesarias para compartir o rechazar las opiniones expresadas. Espero que la hayáis disfrutado. Continuará. No te olvides de visitar la página de Hoy Somos Historia para saber más de este y de otros periodos de nuestro pasado. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Gracias por escuchar y sigamos haciendo historia.